Cuando mi primo, el general James, estaba sirviendo en el extranjero, la presidenta de nuestra comunidad de propietarios, hambrienta de poder, aprovechó la oportunidad para demoler su histórica casa familiar. Pero nunca esperó que él regresara temprano con un senador de los Estados Unidos en marcación rápida. ¿Creerías que su simple violación de propiedad llevó a la mitad de la Junta de la Comunidad de Propietarios a un tribunal federal y convirtió nuestro tranquilo suburbio en un escándalo nacional sobre los derechos de los veteranos? Bienvenido a mi canal. Suscríbete si quieres más historias de Karen y la comunidad de propietarios. Nunca olvidaré la mañana en que sorprendí a Karen Matthews tomando fotos de la casa de mi primo. Ni siquiera intentó esconderse, simplemente se quedó allí con su ropa de entrenamiento de diseñador, con sus uñas perfectamente manicuradas tecleando en la pantalla de su teléfono. Las mismas manos que votaron para aprobar los contratos de la empresa de construcción de su esposo ahora estaban documentando lo que ella llamaba violaciones en la casa de James. Disculpe, Karen, ¿pero qué está haciendo exactamente?, pregunté, acercándome a ella con mi café todavía en la mano. La había estado observando rodear la casa colonial de James como un buitre durante los últimos 15 minutos, desde la ventana de mi cocina. Oh, buenos días. Su sonrisa falsa podría haber roto un vidrio. Solo estoy documentando algunos problemas graves de mantenimiento. La pintura es claramente 2 tonos diferentes de la paleta de colores aprobada por la comunidad de propietarios. Y estos setos, hizo un gesto dramático hacia los arbustos perfectamente recortados que la hija de mi primo y yo manteníamos todos los fines de semana, están al menos media pulgada por encima de la altura reglamentaria. Respiré hondo, recordándome a mí mismo que James me enseñó a mantener siempre la calma. Karen, James está literalmente sirviendo a nuestro país en este momento. Es general y esta casa ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. La pintura fue aprobada hace 3 años por la junta anterior. Las reglas cambian, querida. Escribió algo en su teléfono. Y el despliegue no es excusa para dejar que el valor de las propiedades disminuya. ¿Sabías que la propuesta del centro comunitario podría aumentar el valor de las casas en un 30%? Esa fue la primera vez que escuché sobre algún centro comunitario. La vi tomar más fotos. Mi estómago se revolvió al recordar cómo los últimos 3 propietarios que habían peleado con Karen habían terminado misteriosamente con gravámenes en sus propiedades. Pasé esa tarde revisando todos los documentos de la comunidad de propietarios que pude encontrar. Escondido en las actas de la reunión del mes pasado, allí estaba una propuesta para un centro comunitario de última generación justo en el medio de nuestra cuadra, justo donde estaba la casa de James. La semana siguiente fue un borrón de cartas certificadas que llegaban a la casa de James, cada una citando violaciones más ridículas. La aldaba de bronce que sobrevivió a 2 guerras mundiales de repente no cumplía con las normas. Los rosales que su hija plantó antes de su despliegue fueron considerados especies invasoras. Intenté llamar a James, pero las comunicaciones militares estaban restringidas durante su operación actual. Todo lo que pude hacer fue enviar correos electrónicos, sin estar seguro de que los recibiera a tiempo. Cada día, más miembros de la junta de la comunidad de propietarios pasaban lentamente, tomando notas. Instalé cámaras de seguridad después de que sorprendí al esposo de Karen midiendo la línea de la propiedad a medianoche con una linterna. La gota que colmó el vaso fue cuando vi a Karen guiando a un grupo de inversores trajeados en un recorrido por nuestra calle. Toda esta área se transformará, la escuché decir. Las estructuras obsoletas serán eliminadas, comenzando con esa monstruosidad. Señaló directamente a la casa de James. Esa noche llamé a la hija de James, Sarah, a la universidad. Algo anda mal, le dije. Creo que están planeando algo grande, y el despliegue de tu papá hace que su casa sea un blanco fácil. Pero se supone que papá volverá a casa en 2 semanas, dijo Sarah, con la voz temblorosa. No pueden simplemente tomar nuestra casa, ¿verdad? Todas nuestras fotos familiares están allí, el jardín de mamá, todo. Quería decirle que todo estaría bien, pero Karen ya había sobrevivido a 3 demandas de otros propietarios. Sabía exactamente cómo funcionaba el sistema. Cuando colgué el teléfono, llegó una carta certificada. La comunidad de propietarios convocaba una reunión de emergencia mañana por la noche para votar sobre la propuesta del centro comunitario. Mi corazón se detuvo cuando leí la letra pequeña. La habían programado exactamente 13 días antes del regreso de James, un día antes del aviso de 2 semanas requerido para los miembros del servicio desplegados según la ley federal. Karen había hecho su tarea. Y me di cuenta con creciente horror de que esto no se trataba solo del valor de las propiedades o de los centros comunitarios. Esto era personal, y lo había estado planeando durante meses. Cerré la puerta principal de James esa noche, sin poder evitar la sensación de que estas podrían ser las últimas horas en que esta casa aún pertenecería a nuestra familia.
En la pared, una foto de James recibiendo su primer mando me llamó la atención. Me enseñó que las batallas se ganan con estrategia, no solo con fuerza. Mientras caminaba a casa, la luz del porche de Karen se encendió. Estaba parada en su puerta con una bata de seda, mirándome con esa misma sonrisa cortante. «Mejor toma fotos», gritó dulcemente. «¿Para los recuerdos?» Poco sabía ella que yo ya estaba formulando un plan de batalla propio. Me desperté con el sonido de máquinas pesadas retumbando por nuestra calle a las 6:30 de la mañana. A través de la ventana de mi dormitorio, vi 3 excavadoras amarillas y un camión de volteo grande que se dirigían directamente a la casa de James. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me ponía los zapatos y agarraba la carpeta de documentos legales, que había estado guardando cerca desde que Karen comenzó a hacer amenazas. La niebla de la mañana ni siquiera se había levantado cuando salí corriendo, todavía en pijama. Karen ya estaba allí con su ropa de entrenamiento de diseñador, tecleando en su iPad con esa sonrisa falsa que siempre usaba. 2 autos de policía estaban estacionados cerca. Había planeado esto. «¡Alto!», grité, corriendo con los papeles de despliegue de James en la mano. «Esta casa pertenece a un miembro del servicio activo. No pueden hacer esto». Mis manos estaban temblando mientras sostenía los documentos de poder notarial que James me había dado. Karen simplemente se rió y siguió tecleando en su iPad. «Oh, cariño», dijo, sin siquiera levantar la vista. La Junta tuvo una reunión de emergencia anoche. Votamos por unanimidad para proceder con la demolición inmediata debido a problemas estructurales graves. Finalmente me miró, con los ojos fríos. Todo es perfectamente legal. Incluso tenemos un informe del inspector de la ciudad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué inspector? He estado aquí todos los días. El jefe del equipo de demolición se acercó, luciendo incómodo. Le mostré los recibos del impuesto a la propiedad de James. «Mira. Todo está pagado. No pueden hacer esto». Karen se interpuso entre nosotros. «En realidad, no hemos recibido ningún pago de impuestos durante 6 meses. Qué lástima». Sacó una carpeta gruesa. «Enviamos varios avisos. Supongo que se perdieron en el correo, donde sea que esté estacionado tu primo». Mis manos temblaban mientras abría la aplicación bancaria de mi teléfono. Allí estaban, 6 cheques cancelados a la comunidad de propietarios, todos cobrados por su banco. ¿Cobraron estos cheques? Tengo pruebas aquí mismo. Karen agitó la mano con desdén. Esos se aplicaron a otras violaciones pendientes. Vea estos informes: césped demasiado crecido, color de pintura no autorizado, altura del buzón no conforme. Siguió enumerando violaciones ridículas mientras los motores de las excavadoras se hacían más fuertes. Llamé al abogado de James, caminando de un lado a otro en la acera. «Contesta, contesta, contesta». La llamada fue al buzón de voz. Los oficiales de policía se quedaron mirando, diciendo que no podían interferir en un asunto civil. Me sentí impotente mientras el equipo de demolición comenzaba a instalar su equipo. Los vecinos comenzaron a salir, atraídos por el ruido. La mayoría se mantuvo alejada, pero la anciana señora Chen, de al lado, se acercó arrastrando los pies, con el teléfono en alto, grabando todo. «Recuerdo cuando los abuelos de James construyeron esta casa», dijo en voz alta. «Justo después de que regresó de Corea. Todo el vecindario ayudó». Karen le lanzó una mirada enojada. La garra de la excavadora se levantó y no pude contener las lágrimas. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el rostro sonriente de James con su uniforme. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. «Hola, primo», su voz era alegre. «Nunca lo creerás, pero logré tomar un vuelo temprano. Acabo de aterrizar en el aeropuerto». Pensé en sorprender a todos. Miré fijamente la excavadora que avanzaba lentamente hacia su porche delantero, donde solíamos beber limonada en el verano, el columpio del porche donde su hija aprendió a leer, la ventana de la habitación donde su esposa pasó sus últimos días. «James», mi voz se quebró. «Tienes que venir aquí ahora mismo». «Karen, están a punto de». El crujido de la madera al partirse me interrumpió cuando la garra de la excavadora dio su primer mordisco a la historia de nuestra familia. Detrás de mí, Karen ya estaba hablando por teléfono. «Sí, cariño, están empezando ahora. Asegúrate de que tu equipo esté listo para comenzar a trabajar en el centro comunitario la próxima semana. Los permisos, no te preocupes por eso. Lo tengo todo controlado». El rugido de la excavadora ahogó todo lo demás mientras veía cómo la vida de mi primo se hacía pedazos, rezando para que llegara a tiempo.
Lo que no sabía entonces era que el plan perfecto de Karen estaba a punto de explotarle en la cara de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Nunca olvidaré cómo el sol de la mañana iluminó las estrellas de General cuando James salió de mi auto. La cara del operador de la excavadora se puso blanca como una sábana, con la mano congelada en los controles que estaban a mitad de camino de destruir el ventanal de nuestros abuelos. Esos hermosos vitrales que nuestra abuela había elegido en 1962 yacían destrozados en el césped delantero como sueños rotos. Karen estaba en medio de un discurso sobre el progreso de la comunidad, ante un pequeño grupo de vecinos cuando vio a James. Su cabello perfectamente peinado pareció desinflarse mientras él pasaba junto a ella sin siquiera mirarla. El único sonido eran sus zapatos de vestir pulidos crujiendo sobre vidrios rotos y madera astillada. Observé a mi primo, que se había enfrentado a señores de la guerra y terroristas, agacharse para recoger el primer trofeo de ballet de su hija, Emma, de entre los escombros. La bailarina de plástico dorado estaba partida por la mitad. La guardó suavemente en el bolsillo de su uniforme, con el rostro tranquilo pero los ojos ardiendo con el tipo de furia silenciosa que solo había visto una vez antes, cuando recibió la noticia del cáncer de su esposa. Señora, se dirigió a Karen con tanta cortesía militar que la hizo estremecerse, creo que está parada en mi propiedad. Sacó un documento desgastado de su maletín. Esta escritura de propiedad data de 1947, cuando mi abuelo regresó de la Segunda Guerra Mundial. Tengo curiosidad por saber cuándo exactamente la comunidad de propietarios adquirió el derecho de demolerla. Karen intentó recuperarse, agitando sus papeles de la comunidad de propietarios como un escudo. La decisión de la Junta fue unánime, general. Su primo fue informado. Tenemos toda la documentación adecuada. James levantó la mano y Karen se detuvo a mitad de la frase como una colegiala sorprendida pasando notas. Sacó su teléfono, presionó un solo número en la marcación rápida y esperó. La multitud de vecinos se inclinó, sin querer perderse una palabra. Bill, sí, soy James. ¿Recuerdas esa charla que tuvimos sobre la extralimitación del gobierno local? Hizo una pausa, mirando directamente a Karen. Bueno, no vas a creer lo que estoy viendo ahora mismo. Sí, esa propiedad, la que mi abuelo me legó, la que está protegida por la ley de ayuda civil para los miembros del servicio. La cara de Karen cambió de roja a pálida cuando James mencionó la ley federal que protege los derechos de propiedad de los miembros del servicio desplegados. Pero fueron sus siguientes palabras las que la hicieron agarrar su bolso de diseñador como un salvavidas. Sí, senador Williams, creo que su comité estaría muy interesado en cómo la comunidad de propietarios manejó esta situación. Escuchó por un momento. Trae a la prensa. Es muy considerado de tu parte, Bill. Nos vemos en una hora. El equipo de demolición ya estaba retrocediendo, poniendo excusas sobre los descansos para almorzar y las direcciones incorrectas. El esposo de Karen, Tom, a quien había visto presumiendo en el buzón sobre el contrato garantizado de su empresa de construcción para el nuevo centro comunitario, de repente estaba muy interesado en sus zapatos. James caminó por el perímetro de su casa en ruinas, tomando fotos con su teléfono. Se detuvo en el dormitorio de su hija, o lo que quedaba de él. Las paredes seguían en pie, pero el techo había desaparecido. Los pósteres espaciales de Emma ondeaban en la brisa como banderas de rendición. La visión de sus sábanas de la NASA mezcladas con tejas rotas me hizo sentir un nudo en la garganta. Señor, una joven se adelantó entre la multitud. La reconocí como Sara, de 3 puertas más abajo, siempre demasiado asustada para hablar en las reuniones de la comunidad de propietarios. Tengo vídeos de todo. Comenzaron al amanecer, ignoraron los documentos legales de su primo, y miró nerviosamente a Karen. Escuché a la señora Matthews por teléfono anoche hablando de cómo la demolición tenía que hacerse antes de que usted regresara. Más vecinos se adelantaron, ofreciendo vídeos de teléfonos celulares, copias de correos electrónicos, actas de reuniones. Era como si se hubiera roto una presa de miedo. Todos tenían una historia sobre las amenazas de Karen y el acoso de la comunidad de propietarios, pero nadie se había atrevido a hablar hasta ahora. James agradeció a cada persona, tomando su información de contacto con la misma atención al detalle que había usado para planificar operaciones militares. Casi podía ver la estrategia formándose detrás de sus ojos. No solo había llegado a una casa destruida, había entrado en una zona de guerra de política y corrupción de pueblos pequeños. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. El teléfono de Karen vibró con una alerta de noticias. Su rostro pasó de pálido a gris mientras lo leía. Las noticias locales ya habían recogido la historia. Casa de general condecorado demolida mientras estaba desplegado. Comunidad de propietarios bajo investigación federal. James se enderezó el uniforme y se volvió para dirigirse a la creciente multitud de vecinos,
muchos de los cuales ahora sostenían teléfonos para grabar. Mi abuelo construyó esta casa con sus propias manos después de luchar por nuestro país. Me enseñó que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso si el campo de batalla está en tu propio patio trasero. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Creo que los abogados de bienes raíces están a punto de llegar, Karen. Espero que haya mantenido buenos registros. Entre la multitud de vecinos murmurando, vi el Mercedes de Karen saliendo de su camino de entrada, con su bolso de diseñador olvidado en los escalones delanteros demolidos. Pero James no había terminado todavía. Tenía esa mirada en sus ojos, la misma que tenía antes de liderar sus misiones más exitosas. Ahora, dijo en voz baja, sacando otro documento, hablemos del patrón interesante de contratos otorgados a las empresas de los miembros de la Junta en los últimos 5 años. Nunca esperé ver 6 camionetas de noticias compitiendo por lugares de estacionamiento en nuestra tranquila calle. Pero eso es lo que sucede cuando te metes con el general equivocado. La mañana comenzó con el senador Williams marchando por nuestro camino de entrada como si él mismo se dirigiera a la batalla. Echó un vistazo a los escombros de la casa de James y sacó su teléfono. «Consígueme al fiscal general del estado», ladró. «Ahora». Karen salió corriendo de su casa con su bata de baño de diseñador, con la cara pálida como la tiza. Su habitual sonrisa burlona había desaparecido. «Este es un asunto privado de la comunidad de propietarios», chilló. Pero nadie escuchaba. 2 autos de policía se detuvieron y vi cómo tropezaba hacia atrás cuando los oficiales comenzaron a tomar fotos de la destrucción. No pude evitar sonreír cuando James sacó la carpeta que había estado guardando a salvo. Dentro había copias de cada cheque que había enviado a la comunidad de propietarios, junto con recibos de correo certificado que probaban que Karen los había recibido. «Es curioso cómo todos estos pagos desaparecieron», dijo, con la voz firme y tranquila. El detective que escribía en su cuaderno no pareció encontrarlo nada gracioso. Fue entonces cuando cayó la verdadera bomba. Una joven pasante de la oficina del senador, que había estado investigando los registros públicos toda la mañana, llegó corriendo con una pila de papeles. «Señor, tiene que ver esto», gritó. Los documentos mostraban que la empresa de construcción del esposo de Karen había ganado la licitación para el centro comunitario hace 3 meses, antes de que la comunidad de propietarios siquiera votara sobre el proyecto. Los periodistas estaban teniendo un día de campo. Uno de ellos descubrió que Karen había enviado avisos de violación a las casas de otros 3 miembros del servicio desplegados en el último año. Otro descubrió que había intentado expulsar a una pareja de ancianos el verano pasado, alegando que sus gnomos de jardín estaban destruyendo el valor de las propiedades. James estaba parado en medio de todo, todavía con su uniforme, ayudando al equipo forense a rescatar lo que podían de su casa destrozada. No se enfureció ni gritó como Karen, que ahora le gritaba a su esposo por teléfono en su camino de entrada. En cambio, colocó cuidadosamente cada foto recuperada en bolsas de evidencia, contando la historia detrás de cada una a la creciente multitud de vecinos que habían venido a apoyarlo. Fue entonces cuando Karen cometió su mayor error. Marchó hacia allí agitando un grueso libro de reglas de la comunidad de propietarios. La página 394 establece claramente que la Junta tiene poderes de emergencia para eliminar estructuras peligrosas, gritó. La multitud guardó silencio. James se volvió hacia ella lentamente. Y en ese momento, vi por qué había ascendido al rango de general. Karen, dijo en voz baja, mi bisabuelo construyó esta casa después de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Usó sus propias manos para colocar estos ladrillos que acabas de aplastar. Dime, ¿cuál era la emergencia? Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Las cámaras estaban grabando. Todos esperaron. Entonces Bill, que había sido nuestro cartero durante 20 años, se adelantó. Tengo algo que todos necesitan ver, dijo, sacando su teléfono. Había grabado un vídeo ayer de Karen y su esposo caminando alrededor de la propiedad de James, midiendo y marcando lugares. Estaban hablando de dónde iría al gimnasio, dijo Bill. Esto fue antes de que se realizara alguna votación. El propio fiscal general del estado llegó justo cuando el esposo de Karen se detenía en su Mercedes. Echó un vistazo a la escena e intentó alejarse, pero un auto de policía ya estaba bloqueando su salida. Dentro de su maletín, encontraron la verdadera prueba irrefutable, planos para el centro comunitario con fecha de 2 meses antes de que la casa de James siquiera fuera marcada para demolición. Pero Karen tenía una última carta desesperada que jugar, y ninguno de nosotros la vio venir. Sacó un documento que hizo que el rostro de James se pusiera blanco. En su mano había algo que podría cambiarlo todo. Pero ese es un giro que tendría que esperar. La multitud de vecinos creció. Los helicópteros de noticias volaban en círculo sobre nuestras cabezas.
Y en medio de todo, la hija adolescente de James, Sarah, llegó a casa de la escuela. Se paró al borde de lo que solía ser su dormitorio, agarrando su mochila, e hizo la pregunta que rompería Internet: «Papá, ¿dónde están todas mis cartas de cuando estabas desplegado?». Observé cómo la cara de Karen se ponía blanca como un fantasma cuando los agentes del FBI entraron en la reunión de emergencia de la comunidad de propietarios. Intentó agarrar su bolso de diseñador y correr, pero ya habían bloqueado ambas salidas. Su maquillaje perfecto no podía ocultar su pánico cuando comenzaron a leer correos electrónicos de su computadora portátil personal, los que mostraban cómo había estado ocultando los pagos de impuestos de James durante meses mientras la empresa de construcción de su esposo se preparaba para construir el centro comunitario. «Esto es ridículo», gritó Karen, saltando de su silla. «Seguimos todas las reglas». Pero entonces un agente reprodujo la grabación de su llamada telefónica con la empresa de demolición. «No me importa si el papeleo no es definitivo todavía. Demuélanla antes de que regrese. Resolveremos los detalles más tarde». Toda la sala jadeó. La señora Johnson, que había vivido al lado nuestro durante 20 años, comenzó a llorar. «Nos dijiste que había abandonado la propiedad», le dijo a Karen. «Dijiste que sus impuestos no se habían pagado en años». James estaba parado en silencio en la esquina, todavía con su uniforme, sosteniendo el trofeo de ballet roto de su hija. No había dicho una palabra desde que llegaron los agentes. No lo necesitaba. La evidencia hablaba por sí sola. El FBI había encontrado todo: avisos de violación falsos, reuniones de la junta retroactivas que nunca sucedieron e incluso cheques de James que Karen había escondido en la oficina de su casa. Los equipos de noticias locales afuera estaban teniendo un día de campo. Presidenta de la comunidad de propietarios se enfrenta a cargos federales en un plan de propiedad de veteranos, ya estaba en la parte inferior de todas las pantallas de televisión de la ciudad. El senador Williams se había asegurado de que esta historia no quedara enterrada. Pero la mayor sorpresa llegó cuando arrestaron al esposo de Karen en su oficina. Resulta que los planos del centro comunitario incluían condominios de lujo que les habrían hecho ganar millones. Habían estado planeando esto durante años, apuntando a las casas de los miembros del servicio desplegados que no podían defenderse. Las siguientes semanas fueron un borrón de abogados, reporteros e inspectores de edificios. 7 miembros de la junta de la comunidad de propietarios se enfrentaron cargos criminales. Karen y su esposo enfrentaban serias penas de prisión por fraude y por violar la ley de ayuda civil para los miembros del servicio. Se habían metido con la familia equivocada. Pero la verdadera victoria no fue ver a Karen ser esposada o ver su casa en venta cuando no podían pagar a sus elegantes abogados. Fue ver a nuestra comunidad unirse para arreglar las cosas. Veteranos de 3 estados se presentaron con herramientas y suministros. Las empresas locales donaron materiales. Incluso el alcalde vino a ayudar a sentar las bases del nuevo hogar de James, el estilo colonial que Karen tanto odiaba. La sociedad histórica aceleró su protección, junto con otras 6 propiedades de veteranos en nuestro vecindario. Hoy estoy sentado en el nuevo porche delantero de James, viendo a su hija Sophie practicar ballet en el jardín. La casa se ve casi exactamente igual que la anterior, pero mejor, construida con amor por personas que entienden lo que realmente significan el servicio y el sacrificio. Hay una nueva pared en la cocina donde las marcas de altura de Sophie están creciendo, justo al lado de la caja de sombras que contiene piezas de la casa antigua que logramos salvar. El centro comunitario de Karen nunca sucedió. En cambio, ese terreno se convirtió en un parque conmemorativo en honor a los veteranos locales. A veces, cuando paso por allí, veo familias haciendo picnics donde Karen quería poner sus condominios de lujo. A Sophie le encanta el equipo del patio de juegos donado por las mismas empresas de construcción que rechazaron los contratos turbios de Karen. James nunca presume de cómo derribó a una junta corrupta de la comunidad de propietarios. Simplemente sonríe cuando los nuevos vecinos le preguntan sobre el pequeño trozo de la puerta principal de su antigua casa que cuelga junto a sus medallas. Es un recordatorio, les dice, de que vale la pena luchar por el hogar. La investigación del FBI aún está en curso, y han encontrado planes similares en otros vecindarios. Pero esto es lo que realmente me llama la atención. La semana pasada, vi al hijo de Karen ayudando en el banco de alimentos para veteranos del centro. Me miró a los ojos y dijo: «Lamento lo que hicieron mis padres». Tal vez esa sea la mejor victoria de todas, saber que a veces la justicia viene con la oportunidad de sanar. Nunca esperé que nuestra historia cambiara tantas vidas, pero eso es exactamente lo que sucedió. Después de que un vídeo del arresto de Karen se volviera viral, mi teléfono comenzó a sonar sin parar con llamadas de familias militares de todo el país que compartían historias de terror similares de la comunidad de propietarios. James me miró por encima de su café de la mañana y dijo: «Tenemos que ayudarlos a todos». Los equipos de noticias pueden haber empacado y abandonado nuestra calle, pero apenas estábamos comenzando.
Con las conexiones militares de James y mi experiencia documentando los planes de Karen, creamos la Alianza de Defensa de Propietarios. Cada semana, más veteranos se unieron a nuestra causa, compartiendo sus propias batallas conjuntas injustas de la comunidad de propietarios que intentaron intimidarlos mientras servían en el extranjero. El reemplazo de Karen en la Junta de la Comunidad de Propietarios, un infante de marina retirado llamado Mike, descubrió algo interesante en los archivos antiguos. Nuestro vecindario no era el único objetivo. La empresa de construcción del esposo de Karen había estado considerando propiedades en otras 3 comunidades militares. Cada vez, el mismo patrón: aplicación repentina y estricta de violaciones menores, papeleo perdido y votos rápidos de demolición mientras los propietarios estaban desplegados. Observé a James transformar nuestro comedor en un centro de comando, con mapas que mostraban puntos problemáticos de la comunidad de propietarios en todo el estado clavados en cada pared. El senador que nos ayudó comenzó a redactar nuevas leyes para proteger a las familias militares de las prácticas depredadoras de la comunidad de propietarios. La llamaron Ley Matthews. Oh, sí, nos aseguramos de que el nombre de Karen estuviera vinculado para siempre a la solución, no solo al problema. La verdadera sorpresa llegó cuando la hija adolescente de Karen nos visitó una tarde. Estaba llorando, agarrando una caja de fotos viejas que había salvado de nuestro contenedor de basura antes de la demolición. Mamá nunca me dijo que estas estaban allí, susurró, entregándole a James un álbum polvoriento de fotos de bebé de su hija que pensamos que se habían perdido para siempre. A veces, las cosas buenas vienen de lugares inesperados. La semana pasada, celebramos la primera victoria de nuestra Alianza de Defensa de Propietarios. Una joven enfermera del ejército en Texas nos llamó después de que su comunidad de propietarios intentara multarla con $100 por día por un asta de bandera que su difunto padre había instalado antes de que ella se desplegara. James hizo algunas llamadas, yo redacté algunas cartas y, de repente, esa junta de la comunidad de propietarios ya no era tan valiente. La bandera todavía ondea, y ahora hay un precedente para que otros lo sigan. ¿Recuerdas ese centro comunitario que Karen tanto quería? El terreno está vacío ahora, pero no por mucho tiempo. James lo donó para crear viviendas asequibles para veteranos que regresan a la vida civil. Las primeras familias se mudan el próximo mes, y ¿adivina quién se ofreció como voluntario para ayudarlos a establecerse? La hija de Karen. Dice que quiere arreglar las cosas. La gente me pregunta si todavía estoy enojado por lo que pasó. Honestamente, estoy agradecido. Sin la codicia de Karen, nunca hubiéramos descubierto cuántas otras familias militares necesitaban ayuda. Nunca hubiéramos construido esta increíble comunidad de simpatizantes que se cuidan mutuamente mientras nuestros héroes sirven en el extranjero. Y la hija de James nunca habría aprendido la lección más importante de todas: a veces, perder tu hogar te ayuda a construir algo aún mejor. Hablando de James, acaba de entrar con otra pila de archivos de casos y esa mirada determinada en sus ojos. Hay un SEAL de la Marina retirado en Florida cuya comunidad de propietarios está tratando de prohibir a su perro de servicio. Y bueno, digamos que Karen nos enseñó exactamente qué hacer con los acosadores que se meten con los veteranos equivocados. ¿Quieres adivinar cómo termina esta?